para mi propia vida y tratando de ponerlos por obra en mi vida. Y es mi deseo con el libro de Romanos. Así que... Pero es un libro corto porque son 16 capítulos. Son 16 capítulos, pero Martin Lloyd-Jones se pasó 17 años estudiándolo y no terminó. Así que imagínense, año por capítulo prácticamente y no terminó. O sea que hubiera sido más. Realmente la palabra de Dios, cuando uno dice, no, es un libro, pero cuando uno se mete en las profundidades de la palabra de Dios, tiene tantas cosas. Hay veces que hasta digo, tengo que tener cuidado porque me voy a otra cosa, me voy a otro tema. Y yo que soy tendiente a eso, te vas fácilmente a otro tema de tanta profundidad que tiene. Y la verdad que me ha encantado. Bueno, quisiéramos que oráramos para no dilatar más y comenzar con Romanos capítulo 2. Gracias, Padre, gracias, soberano Rey, gracias, Príncipe eterno, Dios de paz, Dios de misericordia, Dios de justicia. Te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida que tú nos has dado, te damos gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por tu fidelidad en medio, Señor, de nuestra vida pecaminosa, en medio de una vida que quizás no te glorifica por momentos. Te damos gracias por haber muerto en la cruz del Calvario y por la fe en Jesucristo habernos acercado a ti. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú estés permitiendo que la palabra llegue a nuestros corazones, que la palabra sea esa espada de doble filo que penetra, Señor, hasta los tuétanos, que corta las coyunturas, que tu palabra entre a lo profundo de nuestras vidas y nos ayude, Señor, a conocer más de ti y cada día a confiar más en ti. Mira mi vida, Señor, sabes que soy vil pecador, sabes, Señor, que realmente mi condición es deplorable ante ti, Señor, pero te pido que tú en tu misericordia tomes mi vida, Señor, y hables a través de mis labios conforme a tu palabra, que yo pueda hablar tu palabra sin adulterarla, Señor. Ayúdame no solo a esto, sino a vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. En una ocasión, Agustín de Hipona, San Agustín, como algunos lo conocen, habló de Alejandro Magno, escribió de Alejandro Magno, y dice que Alejandro Magno capturó a un pirata y le dijo al pirata, interroga al pirata y le dice, ¿cómo se te ocurre infestar al pueblo con la piratería? El pirata muy osadamente le contestó a Alejandro Magno, al gran emperador. Se atrevió y le contestó a Alejandro Magno y le dijo, me lo dices a mí porque tengo un pequeño barco que yo infesto el pueblo. Cuando tú haces lo mismo, lo único que te llaman emperador porque tienes un gran imperio, una gran flota de barcos. Y quisiera, no sé qué fue lo que terminó, qué pasó con la vida de este pirata, pero él se atrevió a decirle a Alejandro Magno que él también estaba infestando el pueblo, pero él, por causa de tener una gran flota de barcos, era emperador, y él, por estar con un barco, era un pirata. Y realmente, no sé si usted logra ver qué fácil somos de ver en la vida de los demás las cosas malas y no en la propia nuestra, justificándose Alejandro Magno de que él era emperador, de que iba a castigar al pirata porque estaba robando, estaba de alguna manera capturando cosas de otras personas, cuando Alejandro Magno estaba capturando medio mundo, infectando a medio mundo. La iglesia no se libra de estos poderes del juzgar. Mucha gente dice que no se puede juzgar, que aquí, que allá, pero la iglesia en parte tampoco se ha librado de este poder injusto. Pues la iglesia en muchas ocasiones también personas dentro de la sociedad que dicen, yo soy buena persona. Y ven fácilmente y dicen, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan malo como el asesino, o yo no soy tan malo como Hitler o como Franco. Y realmente se comparan con otra persona, y la tendencia del ser humano es a compararse. Solo podemos ver siempre. Por ejemplo, el otro día hablando con alguien, le digo, no, porque hiciste esto mal, y dicen, los que estaban conmigo lo hicieron peor que yo.
Los que estaban conmigo lo hicieron peor que yo. La tendencia no es a ver tu actitud de cómo tú te afrontas las situaciones, cómo tú logras algo, sino a compararte con el que está a tu lado. Y realmente el juicio como tal no es mal hacer un juicio. No está mal, y no me voy a entrar tanto en lo del juzgar específicamente. No está mal, lo que está mal es lo que tú piensas después con ello. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, y voy a leerlo, no había leído, un poco dándole una introducción. Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Y realmente cuando uno lee ahí el verso 1 del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en eso la Biblia está clara. No, hay muchas personas que dicen como que esto es que no juzgue, que no se puede juzgar. Usted puede juzgar, pero tú mismo te estás condenando cuando estás juzgando. Tú mismo te estás echando de alguna manera la culpa. Y el pueblo judío, sabemos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, era un pueblo que tenía el favor de Dios. Todos los pueblos de la tierra adoraban dioses. Moloch, Baal, diferentes dioses. Adoraban un palo, adoraban un becerro, adoraban cualquier cosa. Como habíamos dicho la semana pasada, dentro del hombre está la necesidad intrínseca. O sea, el hombre tiene una necesidad intrínseca dentro de adorar a Dios. Lo que el hombre pervierte, ese deseo de adoración, lo pervierte quitando a Dios y poniendo otra cosa. Al punto de que un Dios santo, un Dios sublime, un Dios excelso, un Dios de verdad que no hay un calificativo tan grande para poder definir a Dios, cambian la gloria de Dios por un becerro, por un buey que come, por un animal que come hierba. Y el pueblo de Israel solía hacer esto. Pero todas las naciones adoraban otros dioses, y el pueblo de Israel, que también como seres humanos, y todos nosotros, porque todo el ser humano tiene una necesidad de Dios, lo que cuando no en algunos momentos, o influenciado por otro, o por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, concupiscencias son sus deseos internos, por sus propios deseos internos va a adorar a otro Dios que no es el Dios verdadero. Entonces, Israel mismo, que Dios se mostró a ellos, y el Dios de Israel era Jehová de los ejércitos, era Jehová el Dios de Israel. Israel se alejaba de Dios creyendo en otros dioses, adorando los dioses de otras tierras, porque tenían esa necesidad, pero no querían seguir. Y Dios quiso, por su soberana voluntad, porque a Dios le plació, quiso escoger al pueblo de Israel para que solo lo adoraran a Él y no adoraran a otros dioses. Nadie puede decir, pero ¿por qué Dios puede escoger a Israel? Dios escogió a Israel porque Dios le plació y quiso. Y realmente ellos que han creído de que porque Dios los eligió, ellos son como mejores de alguna manera que otros. Y este pasaje habla un poco de ello. Bueno, no tanto sino más adelante. Pero ellos, al creer que eran mejor, creían que tenían el favor de Dios. Creían que Abraham, de hecho ellos creían que Abraham de alguna manera iba a estar en la puerta del infierno, ahí parado en la puerta del infierno, esperando que llegara algún judío, aunque fuera injusto, aunque hubiera sido un impío, aunque realmente hubiera hecho cosas malas, y que Abraham lo iba a librar del castigo. En Mateo 3, del 8 al 9, vamos a buscar Mateo 3, del 8 al 9, para leerlo.
Mateo 3 del 8 al 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no penséis decir de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced frutos dignos de arrepentimiento, le decían los mismos judíos, porque no, Abraham tenemos por padre, como que tú eres hijo de Abraham y te vas a justificar. Es como que, por ejemplo, la hija de Diosdado Cabello puede hacer y deshacer en Venezuela. ¿Y qué le pasa? ¿Le aplican la ley y la justicia? No, porque donde quiera que yo vaya, yo soy la hija de Diosdado Cabello. Y así pasa con cualquier gobierno dictatorial, que el hijo va a decir: yo hago y deshago porque soy hijo de mi padre. Pero Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, que a pesar de que tú seas hijo de Dios, usted tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Dios llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Y aquí se ve la justicia de Dios, en que Dios estableció su ley y Dios dijo que el que peque, habían pecados que si pecaba era muerte. En el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. No decía ojo por diente ni diente por ojo. Que el pecado, cada pecado iba a ser equivalente al pecado que cometiera esa persona. Si usted mata, pues muerte con usted. Y realmente Dios estableció su ley, que la podemos encontrar en qué libros del Antiguo Testamento se puede encontrar la ley de Dios. ¿Dónde podemos encontrar la ley de Dios? Levítico. En 5 libros específicamente. En el Pentateuco. En el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí podemos ver la ley de Dios, que lo resumimos en 10 mandamientos, pero es mucho más que 10. Están allí, que nosotros no tenemos que cumplir esas obras de la ley, y en el libro romano se habla más para ser salvo, pero sí, el conocimiento de la ley es lo que nos ayuda a juzgar. ¿Cómo usted juzga una actitud que esté bien o mal? Porque tiene conocimiento de la ley. Si una persona comete una infracción, usted va conduciendo a 160 kilómetros por una carretera que no tiene las señales porque por negligencia no las pusieron, o usted tiene los 160 kilómetros en la carretera y dice la señal de tránsito que usted puede circular a 120 y usted circula a 160. ¿Qué es lo que lo hace conocer de que está incurriendo en una infracción? Que está la señal. La señal está ahí, le dice: usted no puede circular a más de 120. Y si usted va a 160, usted es infractor de la ley. Usted está incumpliendo la ley. Por lo cual, usted hay que aplicarle la sanción. Usted sabe que eso está mal, a pesar de que no sepa cuál es la consecuencia de ir a 160. Y para eso es la ley de Dios, para que nosotros conozcamos el pecado. Dios llamó al pueblo de Israel en varias ocasiones al arrepentimiento. Y le voy a leer Amós 5:14. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Dios llamó en innumerables ocasiones al pueblo de Israel al arrepentimiento. Jeremías 4:14. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Y a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver las innumerables veces que Dios le daba una oportunidad a Israel. Y el pueblo de Israel conocía la ley de Dios. ¿Pero qué hacían? Creían que Abraham los iba a justificar porque ellos eran elegidos de parte de Dios. Y dijeron: pues nada, yo soy electo por Dios, Dios me va a guardar del pecado, Dios es un Dios justo. Y en esto se muestra la justicia de Dios, en que Dios estableció su ley y hay que cumplir su ley. Y el pueblo de Israel lo que hacía era juzgar a las demás naciones y decir: ellos porque son gentiles impíos.
Pero no solo el pueblo de Israel, que Dios le mostró y muchas veces lo llamó al arrepentimiento, al punto de que hoy llegó el Salvador. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? No aceptó al Salvador. Todavía están esperando el Salvador. Fueron tantas las veces que Dios casi los extermina, las veces que Dios permitió que fueran exterminados, en que no quedara títere con cabeza, en que Dios los juntó en su misericordia y los atrajo y volvió a hacer a Israel una nación grande. Y hoy el mundo entero está en contra de Israel y siguen siendo una nación grande porque realmente Dios los ha bendecido. Pero eso no quiere decir que pueden estar incumpliendo el mandato de Dios. Pero muchas veces nosotros somos como Israel. Porque ¿cuántas veces han escuchado decir, no, el evangelio es para los borrachos, para los drogadictos, para los asesinos, que vayan para las cárceles? ¿Y el evangelio no es para los maestros? ¿El evangelio no es para los médicos? ¿El evangelio no es para los ingenieros? ¿Acaso no son pecadores? Y a veces nosotros como cristianos nos vanagloriamos de que hemos recibido el don de Dios, la salvación, y nos vanagloriamos y decimos, el pecador ese. En una ocasión Juan Wesley fue a predicar a la iglesia y predicó del pasaje que dice, oh generación de víboras. En una iglesia donde habían grandes personalidades, donde iban personas cultas, personas preparadas, y los llamó generación de víboras. Cuando se acabó, una mujer lo llamó y le dijo, pastor, creo que usted se ha equivocado. Usted tenía que ir a las barriadas a predicar generación de víboras. Juan Wesley le dijo, no, si voy a la barriada, lo que hubiera predicado es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ustedes son la generación de víboras. Porque muchas veces confiamos en que somos buenas personas. Muchas veces confiamos en el moralismo. Y aquí este versículo lo que hace es demostrarte que tu moralismo lo que hace es acumular ira para el día venidero. Y lo vemos que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. No dice judío, no dice médico, no dice borracho, no dice mendigo. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas la actitud de otro, eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Porque realmente, cuando tú estás juzgando a otra persona, es porque tienes conocimiento de la ley. Es porque tienes conocimiento de lo que a Dios no le agrada. Y muchas veces somos como Argos. En la mitología griega, Argos era un dios que tenía 100 ojos. Su cara estaba llena de ojos. Se veía todo. Todo. Y dice que de los 100 ojos, algunos dormían por momento, un ratico, pero si eran 100, imagínense que duerman 10. Siguen 90 ojos. Y todo lo veía y nada se escapaba. Y muchas veces, o sea, no es que estamos creyendo en Argos, sino que vamos a coger el ejemplo de Argos. Muchas veces nosotros somos como Argos y tenemos muchos ojos para mirar a los demás, pero no tenemos la vida de para mirar nuestra propia vida. Y creo que el Señor, aquí el apóstol Pablo, lo que nos hace es un llamado a que miremos nuestra propia vida. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, ¿qué dice Mateo capítulo 7? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Mateo capítulo 7, aquí lo tengo. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Lo puedes leer, Yuri? ¿Ah? ¿Ya lo tienes ahí? ¿Hasta cuál? El 7 sigue leyendo hasta el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está. Hipócrita. ¿Eres capaz de ver
la paja, la basurita que tiene otra persona en el ojo y no eres capaz de ver la viga que tienes en tu propio ojo. Realmente el hombre, el ser humano, es tendiente a esta actitud. Y la iglesia no se libra de esta actitud. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, están dando un mensaje y decimos, ¡ay, qué bueno está este mensaje para fulanito! Sí. Yo no sé si usted la ha pasado, pero yo he escuchado muchas veces que dicen, me recuerdo que cuando era niño dice mi mamá, dieron un mensaje más bueno, estaba más bueno para ti y para ti no está bueno. Porque somos más tendientes a ver el pecado. No sé, fue una vez que lo hizo, pero lo he escuchado muchísimo. Yo recuerdo una persona allá que solía decírmelo mucho, me decía que bueno estuvo el mensaje si hubieras ido. Yo siempre le digo a Anthony, tenía que haber ido para la iglesia. Y realmente es porque nosotros somos más tendientes a ver las faltas de otra persona que no las propias nuestras. Debemos pedirles a Dios que nos ayude a examinar nuestra propia vida, a mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo para poder quitarla y mirar con claridad la vida de otra persona. Y eso te va a hacer que cuando veas la vida de otra persona, de hablar a la otra persona con misericordia. Porque no hay nada más lindo, muchos somos moralistas y muchos criticamos al enemigo y muchos decimos, porque este sí que de verdad que es malo. Muchos somos así hasta que tú incurres en el pecado. Líderes, hablo de líderes, personas con un ministerio dentro de la iglesia. Yo recuerdo una ocasión, una persona de gran estima dentro de la iglesia, un líder fundamental, un pilar dentro de la iglesia, criticó algunas actitudes, no aceptó la condición de otra persona que no tuvo tanta repercusión como él y dijo que era pecado y que lo que esa persona estaba haciendo era incorrecto. ¿Qué pasó? Meses después se vio envuelto en la misma situación que la persona que había censurado. Y en ese momento tomó una decisión igual que la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando te afecta directamente a ti, ¿se puede tener misericordia? Si Dios no tuvo misericordia con Israel, cuando Israel no se arrepintió, cuando Dios le hizo un llamado a Israel por medio de los profetas, Israel no se arrepentía, ¿qué pasaba? Dios cumplía. Y Dios pasaba la navaja y quitaba lo que no servía. Que Dios hoy, ahora mismo, no nos dice que va a pasar navaja ahora. Que Dios no va a cortar la hierba de momento. No quiere decir que Dios no va a aplicar su justo juicio cuando llegue el momento. Y quisiera que pudiéramos ver nuestra condición pecaminosa delante de Dios como mismo vemos la del vecino. Que no seamos tan moralistas, sino que veamos nuestra falta y nuestro pecado delante de Dios, reconociendo de que somos tan vil pecador como el que está en la calle. Porque podemos decir, no, si yo no mato a nadie. Usted no mata a nadie en físico, es verdad. Pero ¿y en tu pensamiento no has matado a alguien? La lengua mata. La lengua mata, pero nuestra mente, alguien que nos haya hecho realmente algo de daño, nosotros en nuestra mente hemos enterrado a algunas personas y hemos dicho, para mí está muerto. El día que tenga que venir a mí, va a tener que comer ante mis pies. Pensamiento, obra y omisión. Y para Dios, ese pensamiento en la mente lo clasifica como homicidio. Entonces realmente, delante de Dios, estaremos tan limpios del pecado. Cuando dentro de tu mente miras una mujer o miras un hombre y codicias, o codicias el coche que tiene otra persona, o codicias el libro o el bolígrafo que tiene otra persona, ¿acaso no es codicia delante de Dios también? Hay algo que a mí me gustó en una ocasión que escuché, dice, la primera batalla se gana, se pierde en la mente. Si usted pierde la batalla en su mente, casi seguro que la va a perder en el terreno físico. Y no es esto del positivismo, de que, no, porque yo, no, es que si usted ya empieza
perdiendo la batalla contra el pecado, me refiero específicamente al pecado, y usted en su mente, usted le da cabida al pecado y usted empieza, dice, no, porque es que este bolígrafo me gusta, pero ¿cómo yo puedo hacer para quitarle este bolígrafo a esta persona o para obtenerlo? Y usted empieza en su mente a vivir ciertos pecados y empieza a codiciar y empieza a decir mentira para poder obtenerlo. Ya usted lo está viviendo en su mente y empieza a cosechar el fruto después de lo que vas a hacer. Es como cuando tú vas a sembrar un árbol que piensas todo lo que vas a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ya después lo único que te queda es ponerlo por obra. Hubo una chica que en una ocasión alentó a su novio a que se suicidara. Y le dijo, suicídate. Lo que tienes que hacer es tratar de hacer monóxido de carbono con el coche y no sé qué más y suicidarse. Y lo ayudó a confeccionar el plan. Y el chico se suicidó. Pero ella, dentro de su mente, lo asesinó. Primero, ¿cómo lo va a instar a que se suicide? Y después, ¿cómo va? Fue juzgado en Estados Unidos, un caso real. Y después, no solo eso, lo ayuda a confeccionar el plan. En su mente usted está matando a la persona. Y realmente muchas veces nosotros somos así. Y lo que me gustaría es que pueda ver que tan pecador es el que está allá como el que está acá, como mi propia vida. Somos con otras personas, somos muy estrictos con el juicio que hacemos a otras personas, pero somos muy autocomplacientes con el nuestro. Cuando nos toca, y eso, hay una frase que nosotros decimos mucho, y dice, lo que uno critica es lo que uno hace. Lo que tanto tú criticas que otra persona hace, que está incorrecto, que aquí, que allá, que de verdad que esto está mal, después tú te encuentras haciéndolo. Y hoy quizás no te encuentres ante un pecado específico que otra persona se encuentre, pero en otro momento de tu vida te tendrás que encontrar contra ese pecado y tendrás que luchar, porque no todos los momentos son épocas así. Y muchas veces somos moralistas y vemos el pecado de otras personas peor que el nuestro, pero ante Dios realmente el pecado nuestro es tan malo como el del otro. Hay un versículo, en Mateo 12:34, quisiera leerlo también, Mateo 12:34. Dice Mateo 12:34, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es como el dicho ese que dice, lo que tú me dices me habla más alto que lo que tú me dices. O sea, lo que tú haces me habla más alto que lo que tú me dices. Eso sí canta la idea, ¿no? Con tus acciones estás hablando mucho más alto que lo que tú estás hablando con tu boca. Y dice la Escritura, ¿cómo podéis hablar lo bueno? 34, sí, general. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y le decía a los fariseos. Juan el Bautista le decía, dice que cuando vieron allí a los saduceos, este fue Jesús. Este fue Jesús, porque es que tenía el de Juan el Bautista por aquí, pero ahora me dijo en Mateo 3:8. Juan el Bautista vio que venían los fariseos y los saduceos y dice, generación de víboras. Los llama, porque realmente ¿cómo es posible que una persona que hace lo malo pueda hablar lo bueno? Entonces muchas veces nosotros dentro de la iglesia también sabemos hablar lo bueno, sabemos enseñar la Biblia y nuestra vida realmente lo que vive es otra cosa. Y lo que debe ser es, como dice Romano, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y realmente estamos haciendo lo mismo que aquellos que creemos que son malos. Y dice, mas sabemos, en el verso 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tales cosas, ¿cuáles serían tales cosas?
La semana pasada estuvimos viendo cuáles serían las tales cosas y podemos verlos ahí en Romanos capítulo 1, verso desde el 29 en adelante hasta el 31. Dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto naturales, implacables, sin misericordia. ¿Qué dijimos? Que todas estas era lo que pasaba cuando una persona, Dios lo entregaba a una mente reprobada. Una persona que niega recibir la bondad de Dios, que decía que Dios se muestra por medio de la creación. Aún la creación da testimonio de Dios. Y al judío Dios le dio la ley escrita. Pero a nosotros los gentiles Dios nos dio la ley del corazón, como dice la palabra. ¿Y qué es la ley del corazón? Que la ley de Dios está implantada en nuestros propios corazones. El sistema judicial moderno, a pesar de que ya está sufriendo muchas variaciones y ya va en desacuerdo, cada día va más en desacuerdo a la palabra de Dios, porque hoy realmente la homosexualidad no sería un delito, y no es que Dios la considere, Dios la considera como pecado, porque Dios estableció que el hombre es para estar con la mujer, y evidencias de eso hay de sobra. Pero dentro de la ley moderna, esto ya no es parte. La ley moderna está basada en la ley de Dios. O sea, la ley que hemos conocido a través de la historia está basada en la ley de Dios. Pero ya la ley moderna va a ir poco a poco cambiando, o de alguna manera ha ido cambiando a lo que es la ley de Dios. Y lo que Dios llamaba pecado ya realmente no está mal. Entonces, Dios ama a todo el mundo, porque la gente cree que realmente que Dios no ama. No, Dios los ama a todos. Dios ama al pecador, Dios ama al borracho, y Dios no condena, porque algunos se ofenden porque creen que Dios está directamente con ellos. Dios está directamente con todos los pecados que Él enuncia, y Dios está en contra de la mentira, y Dios está en contra del asesino, aunque hoy el mundo trate de demostrar de que algo no está mal. Lamentablemente, así lo estableció Dios, lamentablemente, para el que quiera justificarlo. Así lo estableció Dios, pero todos los días de nuestra vida tendremos que luchar contra los pecados. Tú tendrás que luchar contra el pecado que toca tu puerta, tú tendrás que luchar contra el pecado que toca tu puerta, y yo tendré que luchar contra el pecado que toque mi puerta. O esta carrera es que para uno es más fácil y para otro es más difícil. Cada cual tiene que luchar con su pecado y tiene que afrontarlo. Y tendrá cada día que morirse a él mismo, a ella misma, y cada día tendrá que decir: ayúdame, Señor, porque los pensamientos vendrán a tu vida. Siempre vendrán. Pero cuando ya las personas empiezan a cambiar la ley de Dios y empiezan a no aceptar la ley de Dios que está inscrita en nuestros corazones, que ya el hombre hoy ha ido pervirtiendo la ley de Dios de manera tal de que ya realmente no creemos que esta ley que Dios le escribió, le dio escrita a los judíos, no es la misma que tenemos en nuestros corazones, porque el mundo dice que no es así, y de alguna manera nos han ido haciendo un lavado de cerebro. Aunque digan que la iglesia es la que lava el cerebro, es la sociedad, son los políticos, por ganar el favor, porque al final vemos la corrupción que ha habido durante toda la historia, y citábamos a Alejandro Magno en un comienzo. Y de alguna manera, por ganar un favor político, y lo vemos en la vida de Pablo, que no podían, ni en Pablo ni en Jesús pudieron hallar culpa. Y usted lee la Biblia, en el libro de los Hechos, que a Pablo trataban de acusarlo y decían: este hombre no hay forma de acusarlo, no podemos acusarlo. Hasta que Pablo dijo: apelo al César, y no recuerdo, pero dice uno: si no hubiera apelado a César, este hombre no podía inculparlo de nadie. ¿Pero qué terminó Pablo? En muerte. Porque realmente el mundo va cambiando en contra de los principios de Dios, aunque te lo vayan vendiendo como que es Dios el que está mal. No, es el mundo. Sea hallado Dios veraz y todo hombre sea mentiroso, dice la palabra de Dios. Todo hombre, aunque todos los hombres del mundo
aunque todas las mujeres del mundo, aunque todo ser humano en el mundo se plante diciendo que Dios no es real y que Dios no existe, pues todos son hallados mentirosos y Dios es hallado veraz. Pero Dios coge a todas estas personas que esa ley que Dios inscribió en nuestros corazones y las rechazan. ¿Qué dice? Que Dios los coge y los entrega a una mente reprobada, cometiendo todos estos actos que hemos leído en Romanos capítulo 1, verso desde el 29 hasta el 31. Y estas son las tales cosas. Y el juicio de Dios viene para tales cosas, para todos aquellos que han sido entregados a una mente reprobada, para todos aquellos que siguen pecando, cometiendo pecado delante de la presencia de Dios. Dios realmente dará juicio a todos estos pecados, y crea que Dios lo dará, aunque hombre cualquiera que cualquier hombre que diga que Dios no. De hecho, hay quienes dicen que muchos creen que el Señor, lo digo con mis palabras, muchos creen que el Señor no vendrá, y algunos tienen por tardanza su venida. Si puedes, búscamelo ahí, que algunos tienen por tardanza su venida, es que no recuerdo la cita específicamente. Y algunos creen como que lo tienen como que sí, han dicho que viene, están diciendo que viene hace 2000 años. Ya veremos si viene, pero que todo hombre sea hallado mentiroso, mas Dios será hallado veraz. Y dice en 2 de Pedro 2, capítulo 4, 2 de Pedro 2, 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó a los ángeles. ¿Lo encontraste? Dios no perdonó a los ángeles. Dios le dio el castigo a los ángeles, y el justo juicio de Dios llegará. Aunque digan que no, aunque digan que no vendrá, aunque digan que el Señor no vendrá, peor, más amontonan para sí. Realmente el Señor vendrá, pues a los ángeles condenó. Dice 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y más adelante en el 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, ahí está. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Muchos lo tienen por tardanza y muchos creen que no va a venir, pero el Señor lo que está es extendiendo su bondad, su benignidad, su longanimidad, para que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy el Señor está dando esa oportunidad de arrepentirse, aunque el mundo intente demostrar de que así estamos esperando hace 2000 años. Dios sigue dando la oportunidad, Dios sigue dando la oportunidad, y las personas, ¿qué es lo que pasa? Están amontonando más ira para el día del juicio venidero. Dice allí mismo en 2 de Pedro, donde estábamos, en el capítulo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. No perdonó a los ángeles, pero no bastó con los ángeles. Como dijimos también la semana pasada, ¿qué pasó con Noé? A Noé tampoco perdonó a todo el que se arrepintió. Entró solamente Noé y 7 más. Y los animales. Pero personas solo entraron ellos, solo ellos. Después, ¿qué pasó? Sodoma y Gomorra, que lo vemos más adelante. Y si condenó, en el verso 6, 2 de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque es justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ella. Realmente el Señor, cuando ha dicho que va a enviar destrucción, Dios lo ha cumplido. Así que nadie tenga por tardanza la venida del Señor, sino que en la palabra, en la Escritura se da testimonio de que el Señor, cuando ha dado palabra, la ha cumplido. Cuando un padre, un niño comete alguna infracción y un padre le dice, no llores porque te voy a dar más, y el niño llora más, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Andrea? Le da más. Le dan. Y así es Dios. Si Dios te dice, Dios no te va a decir, te voy a dar. Dios te dice, no cometas, arrepiéntete de tu pecado. Mira tu condición pecaminosa. No estés mirando la condición del otro. Porque realmente es tu pecado, eres tú, la salvación es personal, tú puedes instar a las personas. Yo les digo, yo no obligo, yo digo, mira, yo no te obligo, yo simplemente te llevo a la palabra, te digo la palabra de Dios, pero no te voy a obligar a que crees, es tu decisión personal y yo no voy a cargar la culpa que te corresponde a ti, es personal, es algo que tienes que reconocer y decir, Señor, aquí estoy, a arrepentirte por tu condición, porque realmente Dios ha prometido ira y la ira llegará. ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? Amós 9 del 2 al 4. Amós 9 del 2 al 4 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿A dónde te vas a escapar de Dios? ¿Dónde tú crees que te puedas esconder de Dios? Si Dios ha prometido, Dios lo hará. Y si Dios dice que cargará castigo tu pecado, Dios te buscará. Si vas a la puerta del infierno, si vas al infierno, allí Dios te buscará. Y si vas al cielo, Dios te buscará. De Dios no se esconde nadie. Nosotros podemos decir que somos buenos y a mí me pueden pasar gato por liebre, o yo le puedo pasar gato por liebre a ustedes. ¿Sabe por qué gato por liebre? Te hago vender, te vendo un gato, no, carne de conejo, carne de liebre, y te vendo un gato. Salmo 129 también. A mí realmente me puedes ocultar lo que sea, yo les puedo ocultar cualquier cosa a ustedes, pero delante de Dios, ¿quién se puede ocultar? Y dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos por mal y no para bien. Y aquí vemos como Dios le dijo al pueblo de Israel, no te puedes esconder delante de mí en ningún lugar. En ningún lugar te podrás esconder delante de Dios. Salmo 139, 4. También quisiera leerlo. ¿Ese fue el que había citado, no? Sí. Lo tenía también por aquí. Ayer lo leí. 139, 4, que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. No hay palabra en tu boca. La palabra, antes de estar en tu boca, ¿dónde está? En tu mente. Y la palabra no ha salido a tu boca y ya Dios la conoce. O sea que, ¿qué vas a esconder tú delante de Dios? Nada puedes esconder delante de Dios. En el Salmo 44, 21, también podemos ver que Dios conoce todo. Y dice el Salmo 44, 21, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Realmente Dios conoce los secretos del corazón.
Realmente de Dios no hay quien se esconda. Delante de Dios no te puedes esconder, hombre o mujer. Delante de Dios no hay manera. Y Dios te dice, reconoce tu pecado hoy, porque estás amontonando juicio y ira para el día venidero. Estás amontonando juicio e ira delante de Dios. Realmente, también les voy a leer 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3. También lo tenía aquí, 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Realmente, cuando digan paz y seguridad, hay personas que han dicho, pues yo no... Segundo de Pedro 3:10 también. ¿Lo pueden leer? Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También muchos han querido dejar, pues nada, si Dios es amor, si Dios me va a perdonar, yo espero a que llegue, a que en el momento de la necesidad, en el momento de la aflicción, en el momento del pesar, me voy a arrepentir. O en el último momento de mi vida me voy a arrepentir. Déjeme decirle que el Señor vendrá cuando digan paz y tranquilidad. El mundo hoy está convulso. En algún momento dirán, va a haber paz y tranquilidad. Y el mundo dirá, pues no tengo necesidad de Dios. Pero te dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando el Señor venga y lleve a su pueblo, no quedará para ti nada más. Ni tiempo para... No quedará tiempo. Y será el llorar y el crujir de dientes. Y será el momento de llorar amargamente y decir, ¿por qué no lo hice? Algunos se declaran ateos. A mí eso de los ateos no me convence mucho. Realmente eso no me convence mucho. Pero algunos se declaran ateos diciendo que Dios no existe. Creyendo, hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Porque ellos al final lo que dicen, eso sí es una religión y eso sí es un dogma. Es una cosa que no tiene un sustento, que es una teoría. Por mucho que traten de poner ciencias y que traten de poner números. Y muchos se agarran de eso para decir no creo en Dios. Pero cuando un ateo muera, si un ateo tiene razón y un cristiano no tiene razón, vamos a suponer que el ateo tiene razón y el cristiano no. ¿Qué pasa cuando muramos? ¿Qué pasa? Claro, Si el ateo tiene razón, ¿qué pasa después de la muerte? Se murió. Se murió. Lo enterraron. Se murió. Pero si nosotros como cristianos tenemos razón y después de la muerte hay vida, ¿qué pasará? ¿Quién gana? El cristiano va a ganar. Si es como dice el ateo, realmente yo no pierdo nada con mi vida, no he perdido nada. Pero si no, él va a perder mucho más que yo. Pero yo creo que el Señor va a venir así cuando digan paz y seguridad, cuando todo esté supuestamente tranquilo, como ladrón en la noche, vendrá y llevará a su pueblo. Así que es momento realmente de despertar y de decir, Señor, heme aquí, soy vil pecador. Y quisiera que pienses en tu mente, ¿te consideras buena persona? Aún así, ¿te consideras buena persona diciendo el Señor que no hay justo aún uno? No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Y aún así te consideras buena persona. Aún así que el Señor dice que estarás amontonando juicio para tu vida porque crees que el otro
es más malo que tú teniendo conocimiento. Si tienes conocimiento de la ley, caerá el peso de la ley sobre tu vida. Aunque hay una frase que yo me la aprendí, dice, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. ¿No? Eso. Yo creo que, Sí. Aquí está. Eso es en el mundo entero. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Y me imagino que en inglés también estará. Que nos diga la filóloga. Eso estará en todos lados, porque una persona que no sepa que está incumpliendo la ley está y hay que aplicarla. Pero Dios, a pesar de que no de la ley escrita a unas personas, te la da en tu corazón, aunque tu corazón esté envenenado por todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, todo aquel que pervierte la ley de Dios en nuestros corazones, todos aquellos que han tratado de cambiar lo que Dios sembró en nuestros corazones. A pesar de eso, el Señor vendrá y te dirá, lo que yo puse, el deseo que yo puse en tu corazón, tenías que haberlo cumplido, a pesar de que alguien te dijera esto. Hasta por ingenuo llevamos el bulto aquí. Llamamos por el bulto. Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? A donde va la gente. Y así es el mundo de hoy. Pero Dios pone un deseo en tu corazón y tú tienes que seguir. Es como en los muñequitos, el angelito y el diablito. Y hasta los muñequitos lo han puesto. Porque la ley de Dios, no es que Dios nos da un angelito y nos da un diablito que nos dice, pero Dios ha establecido su ley en nuestros corazones. Ahora depende de ti si lo dejas pervertir por otro o no. Porque de milagro, cuando alguien te dice tírate de un puente, no te tira. Hay quien es capaz de tirarse. Como va la cosa, hay quien es capaz de tirarse. Pero prefieren seguir a su concupiscencia. Y muchos no la siguen porque lo dice eso. Sobre todo en los políticos. Los políticos hoy dicen una cosa y el mundo lo cree ciegamente. Y el mundo va ciegamente a lo que digan los políticos. O lo que diga cualquier corriente moderna. PETA, la de los animales, esta que defiende a los animales, creen que hoy es comparable, la cantidad de pollos que se han matado es comparable a los homicidios nazis en Auschwitz. ¿Es igual matar un pollo que un ser humano? ¿A qué punto está pervertida la mente del ser humano? Pero muchas veces no es que nos dejamos seducir solamente por ello, sino que dejamos que la concupiscencia carnal que tenemos vaya en busca de lo que no le agrada a Dios. ¿Realmente te sientes limpio a pesar de que sabes que estás en el camino del Señor? ¿Te sientes limpio? ¿Te ves sin pecado? Porque o soy yo acaso el que me condeno en ocasiones, porque dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero realmente la forma de vernos es que estamos muy sucios y que Dios es el que nos limpia. Dice, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Ninguna condenación, pero tienes que permanecer en Cristo Jesús. Dice que atesoras. Realmente, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor lo que nos está llamando es al arrepentimiento. Y como hoy hemos leído en 2 de Pedro capítulo 3, que el Señor, algunos tenían por tardanza la venida del Señor, pero el Señor lo que estaba era permitiendo que muchos se arrepintieran, que te arrepientas de tu pecado. Y creo que es parte de la esencia, que te arrepientas, que te vuelvas a tu pecado, que vayas ante Dios, que Dios tome tu pecado. Pero no es decir, yo acepto al Señor y que el Señor limpie mi pecado, porque tú debes permanecer de la manera en que Cristo anduvo. Tú tienes una persona que es santificado por Dios, una persona que lleva a Cristo en su corazón, una persona que es llamado por Dios, porque Dios tiene que atraerte, Dios tiene que traerte con lazo, Dios te atrae, es como que Dios te carga. Es que dice la palabra, lo vemos aquí en Romanos capítulo 2, dice: o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento, te guía, no es te dirige, no es te dice, es te guía. Cuando tú diriges a una persona, cuando tú le dices, ¿qué hace? Le dices una dirección, mira, coge, camina recto por allá, dobla a la izquierda, sube de 3 cuadras, dale la vuelta a la glorieta, coge para allá. No, te guía, te toma de la mano y va guiándote por todo el camino. Y es lo que hace el Señor. Cuando el Señor te atrae, el Señor, a pesar de tu pecado, a pesar de tu condición, en su benignidad, en su longanimidad. ¿Qué quiere decir longanimidad? Serenidad y paciencia. Dios es paciente, Dios es sereno, esperando a que procedas al arrepentimiento, a que veas tu condición, y Dios te guía, como dice el verso 4, te guía al arrepentimiento. El Señor te guía al arrepentimiento. ¿Lo aceptas hoy? ¿O sigues creyendo que eres buena persona? ¿O sigues creyendo que el malo es el vecino? ¿O sigues creyendo que el malo es Hitler? Cuando nadie hace lo bueno, no hay ni uno justo, no hay uno bueno. Por la dureza de tu corazón, dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Es como una represa. Una represa aguanta agua y aguanta agua, pero si el agua, esa presión de agua logra quebrar la represa, o esas compuertas son quitadas, ¿qué pasa? A todo lo que queda por delante. Eso arrastra todo. Y dice que tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Por un corazón no arrepentido y por la dureza de tu corazón, creyendo que tú realmente eres bueno, creyendo que realmente tú eres capaz de algo, lo que estás haciendo es llenando esa presa, echando más y echando más y echando más. Y lo que vas a hacer es que la ira de Dios en un momento rompa todo argumento que tú tengas, rompa toda compresa y que arrase con tu vida. Amén. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Realmente a uno lo pueden torturar por causa de la fe. Hubo una chica que se fue de misionera a China, y en la guerra civil en China, cuando entra el comunismo, cogieron a todos los cristianos, los cogieron presos y los torturaron. ¿Y saben qué hacían estos señores comunistas? Pues todos ellos cogían y instaban a suicidarse a los cristianos. Y muchos se agarraron de la palabra de Dios y nunca negaron al Señor ni se suicidaron. Y es verdad que debe ser muy difícil tener que ser torturado por causa del Señor. Pero horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. E incluso esa persona que tortura a todos esos dirigentes que mandan a torturar. Algunos dirán, Fidel Castro vivió como quiso y al final se murió siendo el dueño de Cuba. Al final, si no se arrepintió de su pecado, horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. Y recuerdo el testimonio de un hombre. El hombre no se había muerto, el hombre era un señor mayor, un señor cristiano. La persona más longeva de Cuba, llevó como 104 años, algo así. ¿Y qué le pasó al hombre? El hombre lo llevaron ante Fidel Castro por ser el más longevo de Cuba. Saludó a Fidel Castro. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Le predicó a Fidel Castro. Así que no tendrá excusa delante de Dios. Dios, en su longanimidad, en su paciencia, en su benignidad, trató de llevarlo al arrepentimiento. Y si no se arrepintió, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero no Fidel Castro.
si usted no se arrepiente de su pecado, si usted no ve su condición pecaminosa, si usted no le dice, Señor, dame tu justicia, limpia tú mi vida y lleva tú la carga de mi pecado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y estás amontonando ira para ti mismo. Tu represa se está llenando. Delante de Dios, lo vuelvo a repetir, nuestras mejores obras, ¿qué son? Trapos de inmundicia, basura, porquería, excremento, lo que nadie quiere, lo que todo el mundo le da asco. Esas son las mejores obras. Si crees que por obra vas a llegar delante de Dios, estás equivocado. Estás equivocado. Reconoce tu pecado y Dios te llama en su benignidad, en su longanimidad, al arrepentimiento. Dios te guía al arrepentimiento. No pierdas tu tiempo. Una vez recuerdo que llegué tarde a un examen. Tuve que pagar unas tasas para hacer un examen y llegué 1 hora tarde. Cuando llegué, ¿qué pasó? Las puertas estaban cerradas. Tuve que tocar y me dijeron, usted llega 1 hora retrasado, ya no se puede entrar al examen. Perdí mi dinero y no pude entrar al examen. Estás a tiempo. El Señor te está dando una oportunidad. Muchos, a lo mejor algunos veremos la venida y cuando digan paz y el Señor vendrá por su pueblo. Pero a lo mejor algunos veremos la muerte antes de que venga el Señor. Y hoy el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus maldades y lo reconozcas como Salvador y Señor de tu vida. Porque si no, la puerta del examen estará cerrado y lo perderás todo. Hebreos 2:1. Quisiera leérselo también. Dice Hebreos 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo renunciaremos a una salvación tan grande? ¿Cómo renunciaremos a que Dios nos está librando de la ira, del juicio venidero? Hoy Dios te llama y te da una oportunidad. Reconoce que has vivido de una forma errada. Reconoce que tu vida es pecaminosa y dile, Señor, aquí estoy. No mires tanto el pecado de los demás y mira el tuyo. No seas como Argo. No seas como Alejandro Magno, que veía que el otro era un pirata porque con una nave estaba haciendo piratería y le dijo, ¿quién? ¿Por qué infestas? ¿Por qué infestas la ciudad con tu piratería? Y tú has infestado el mundo, pero porque tienes muchas naves, te dicen emperador. No seas como Alejandro Magno, sino reconoce tu pecado, aunque estás a tiempo, que Dios en su benignidad, en su longanimidad, en su paciencia, te está conduciendo, te está llevando de la mano al arrepentimiento. Hoy tienes tiempo y es muy importante que tú procedas al arrepentimiento y que te entregues a Dios nuestro Salvador. De verdad, si en tu corazón Dios te ha hablado, no endurezcas tu corazón como en el día de Meriba. Como dice la palabra en el libro de los Salmos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Meriba. No lo endurezcas, sino que reciba al Salvador. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente.